Bueno, antes que nada, les agradezco mucho a las personas que están acá reunidos, porque pues este es un tema muy importante, este es un tema que realmente nosotros estamos impulsando mucho. Es un tema que yo hace unos años cuando me encontré con un MOOC del doctor Darin sobre pensar como un filósofo, yo lo único que hacía era preguntarme por qué no recibí esa información 20 años antes. Seguramente me hubiera ahorrado una cantidad de despeñaderos impresionantes. Yo no podía creer que hubiera una información que le enseñara a uno las reglas mínimas de cómo pensar de manera crítica, racional y ordenada. Pues el doctor Darin, yo creo que los aquí presentes, la mayoría lo conocen, si no, pues les comento. Él es filósofo, es una persona que viene trabajando este tema prácticamente desde el 2011 de manera pública a través de un canal que tiene en YouTube. Él de hecho estudió, fue biología y hizo el doctorado en filosofía. Ha escrito varios libros, hay un libro que es muy bueno, yo lo tengo aquí en papel, pues yo creo que me va a tocar leerlo unas 2 o 3 veces para poderlo exprimir bien. Se los recomiendo muchísimo a todos, se llama Hombre, Signo y Cosmos, aquí está. Espectacular para que todos nos va a tocar volverlo libro de texto también nosotros. Y pues en un mundo como en el que estamos, donde pues la desinformación es el diario y los aparatos de captura, como hablan en conductismo, es el diario, o sea, uno se la pasa literalmente es de inexactitud en exactitud. Pues la idea es que el doctor Dari nos dé como un atisbo de cómo empezar a trabajar ese tema, cómo empezar a desarrollar el pensamiento crítico y el porqué de lo importante de desarrollarlo. Entonces, doctor Dari, el espacio es todo suyo, doctor. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí. Muy bien. Sí, señor, perfecto, lo escuchamos. Muchas gracias. Ok. Pues antes que nada quisiera agradecerle al maestro Sheng por haberme invitado a dirigirles unas palabras en este ciclo de conferencia sobre el pensamiento crítico. El maestro y yo nos conocimos el año pasado en Bogotá. Y recuerdo que cuando me platicó de su interés en la ciencia, en el pensamiento crítico, me sorprendió un poco, ya que pues es budista y los budistas suelen dedicarse a cosas espirituales, la meditación y esas cosas. Y luego me di cuenta de que eso no debería extrañarme en lo más mínimo, ya que el Buda dice en alguna parte que quien escucha sus palabras no debería aceptarlas por fe, sino comprobarlas con su propia experiencia y experimentación. En general, me cae muy bien el Buda, pero por esa afirmación me cae súper, la verdad. Um, Hace años, como comentó el maestro, elaboré un curso en línea sobre el pensamiento crítico, pero ya se ha perdido. El sitio donde estaba colgado creo que ya no está funcionando y en algún momento voy a tener que ver si puedo rearmar todos los elementos y colgarlo en otro sitio. Uh, Les comento esto porque es la razón por la que el maestro me pidió el favor de dirigirles unas palabras. La verdad es que el pensamiento crítico, en tanto el análisis del razonamiento lógico y las falacias y los sesgos cognitivos y todo eso, no es un tema al que me dedico profesionalmente. No publico sobre ese tema, es una herramienta para hacer otras cosas. Entonces, no pude preparar un discurso académico para ustedes, así muy profesional sobre el critical thinking, el pensamiento crítico. Más bien, como le dije al maestro, pues podría hablar un poco de lo que dije en la introducción a mi curso en línea. Empecé la introducción con una pregunta. ¿Por qué los perros no toman cursos como tú y yo? ¿Por qué no tienen que educarse? Pues porque el conocimiento o software que necesitan para sobrevivir en el mundo en que nacen ya viene instalado en su sistema operativo, por así decirlo. Tienen un aparato instintivo codificado en su ADN que les sirve muy bien. El ADN de los seres humanos también viene programado, pero nos ayuda a sobrevivir en un entorno como la sabana de África. Obviamente, lo que nos hace falta son instrucciones para vivir en un entorno como el de Bogotá. Pues desafortunadamente, ese software humano no viene instalado, sino que hay que adquirirlo aparte.
El problema es que hay muchos proveedores vendiendo diversos tipos de software. Religiosos, gurús de autoayuda, políticos, del mundo financiero, científicos, mercadólogos y todo tipo de estafador vendiendo curas milagrosas. Seguramente se acuerdan de la película Matrix. Si no, pues ahí las máquinas habían tomado control de la Tierra y tenían a los seres humanos enchufados en una red de computadoras controlada por un software que se llamaba el Matrix. Ese software simulaba la sensación de vivir una vida normal y placentera. Mientras la gente estaba en ese estado catatónico, las máquinas extraían energía de sus cuerpos. El Matrix, entonces, es decir, el software que tomó control de los cerebros de los seres humanos, no fue más que un medio, un truco para lograr la meta global que era la energía de sus cuerpos. Volviendo a los proveedores que mencioné, ellos no buscan la energía de tu cuerpo, sino cosas como tu fe, tu voto o en la mayoría de los casos, tu dinero. Ahora, las máquinas en Matrix logró su meta de forma violenta y a través de una tecnología que directamente implantaba su software en el cerebro. Nuestros proveedores no tienen semejante tecnología. La única tecnología que tienen a su disposición es el antiguo arte de la retórica, la persuasión. A través de ella logran implantar en muchos casos una especie de virus que se apodera del cerebro y ejecuta el software. Obviamente ese virus no es un bicho biológico, sino una idea. Pronto, la persona infectada, por así decirlo, cuenta con un sistema de creencias que favorece las metas del vendedor. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cómo llegaste a creer ciertas cosas y no otras? ¿A través de un examen crítico y razonado? ¿O se implantó un virus en tu mente sin que lo supieras? Lo que hay que hacer es agregar otro proveedor a la lista, el filósofo, obviamente. Siguiendo la metáfora del virus, el software del filósofo será como una especie de antivirus. Todos tenemos instalado en la compu algún programa antivirus y sabemos que no deberíamos abrir un archivo en un email de un desconocido. Sin embargo, en la vida política y socioeconómica no somos tan cuidadosos. Pues, aunque no he publicado profesionalmente sobre el tema del pensamiento crítico, he empezado una serie de videos en mi canal de la Fonda Filosófica donde abordo el tema del dogmatismo, la ideología y las diversas tribus que parecen vivir en mundos distintos sin compartir nada en común que pudiera servir de base para un diálogo. Es una situación que me preocupa mucho. Obviamente, razonar de forma lógica y crítica ayuda a uno como individuo. Uno puede defenderse mejor de los estafadores y puede tomar decisiones inteligentes sobre la salud, la alimentación y otros aspectos de la vida. Sin embargo, no vivimos de forma aislada, sino en un entorno social. Y al parecer, el pensamiento crítico tiene muy poco efecto al conversar con otros que no acepten sus principios. En un video reciente comenté que hay gente que cree que los astronautas de la NASA nunca llegaron a la Luna, que fue todo un show montado y grabado por Stanley Kubrick y pagado por la CIA. Pues un suscriptor mío del canal me escribió para decirme que es verdad eso, que hay un documental en línea que explica cómo se hizo todo el show, que incluso sale Henry Kissinger confesándolo. Pues resulta que ese documental es lo que en inglés se llama un mockumentary. O sea, en vez de documentary, le llaman mockumentary. Mock significa burlarse de, ¿no? Y hay un video del director de este mockumentary explicando que el show no fue lo de NASA, sino el suyo. O sea, que es falso todo lo que ahí aparece en ese documental. Lo hizo para mostrar lo fácil que es armar algo así para convencer a la gente de cualquier cosa. De hecho, dice que en los años 60, la NASA sí tenía la tecnología para llegar a la Luna, pero lo que no existía todavía era la tecnología videográfica para simularlo. Pues expliqué todo esto a mi suscriptor, pero respondió que ese video del director es fake,
que es parte de la simulación y que sigue convencido de que no llegaron a la luna. Pues me quedé atónito. O sea, ¿qué hacer en un caso como este, donde uno se aferra a una creencia contra toda evidencia disponible? La verdad, no sé, es un problema muy difícil. Lo único, pues, es enseñar estas ideas en la escuela. La educación de los jóvenes es la respuesta a muchos males sociales. Por otro lado, hay que siempre tener en cuenta los límites del pensamiento crítico. Uno de mis héroes es el señor Spock, ¿no? De la serie Star Trek. Desde niño me fascinaba su racionalidad y ecuanimidad y pues supongo que en su planeta, Vulcano, que todos los vulcanos han de pensar igual sobre todos los temas porque son tan racionales, emplean todo un pensamiento crítico. No sé, a lo mejor sí, pero en este planeta de seres humanos no es así. Incluso entre la gente más científica y racional hay mucha variedad de opinión sobre la energía nuclear, sobre el aborto, sobre el sistema económico, en fin, sobre 1000 temas encontramos gente racional con distintas opiniones. Quizás sobre los hechos están más o menos de acuerdo, pero no somos robots. El ser humano es un ser de valores y de gustos estéticos que no son susceptibles, creo yo, a una evaluación estrictamente racional y lógica. A lo que voy es que debemos cuidar cierto dogmatismo al ser crítico, o sea, no despreciar al otro porque no está de acuerdo con uno mismo. Y cuando pasamos al mundo de la filosofía, quizá peor aún. Supongamos que todos los filósofos académicos se hayan formado con las leyes de la lógica y las falacias y todo esto. Esto permite que conciban sus ideas de forma clara y que las relacionen de forma ordenada, pero no determinan las ideas o conceptos mismos. Es decir, hay muchos sistemas filosóficos, muchas formas de concebir la naturaleza del mundo y del ser humano dentro de él, todos los cuales pueden ser perfectamente lógicas en su planteamiento. Sin embargo, son diversos, desde Platón y Aristóteles hasta Santo Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Kant, Nietzsche, todo un abanico de filósofos con planteamientos diversos cuyo pensamiento, quizá con la excepción de Nietzsche, son bastante lógicos y ordenados. Aplicar estas herramientas del pensamiento crítico no puede descalificar a un Hegel, o a un Nietzsche, o a un Kierkegaard, o a un Schopenhauer. Si eso fuera posible, se supone que los filósofos, que son de los más racionales en nuestra sociedad, hubiera llegado hace mucho tiempo a la filosofía correcta. Pero no es así. Muchas veces digo a mis alumnos que la historia de la filosofía no es nada parecido a la historia de la ciencia. En 500 años de ciencia tenemos un acuerdo casi total. Pero en 2400 años de filosofía tenemos mucha diversidad en el pensamiento. Entonces les pregunto, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué hay tanta variedad entre los filósofos? Pues a lo que voy es que la lógica, digamos, es muy importante, pero no resuelve todo. No nos lleva en el camino correcto al paraíso, a la utopía, o algo por el estilo. Pues menciono todo esto porque con el pensamiento crítico también hay que ser crítico. A fin de cuentas, para mí, al margen del valor de todo lo que la lógica me enseña, ser crítico simplemente significa abordar la vida y la existencia con una actitud de cuestionamiento, con una disposición básica de escepticismo. A fin de cuentas, eso es lo que nos enseñó el Buda, ¿no? Ser escéptico con respecto a lo que decía, probarlo nosotros mismos. Y yo, con la ciencia moderna, añadiría, siempre guardar cierto escepticismo con respecto a las creencias que has adoptado de forma crítica y científica, porque nueva información al futuro las puede cambiar. Este tema lo he tratado últimamente en esta serie de videos que estoy haciendo, que empieza con un video que se llama Hic sunt dogmatismus, donde hablo del dogmatismo en la filosofía, ¿no? Y el ideal de ser crítico, y ahí pues problematizo el asunto, ¿no? Y
Y pues yo tiendo a ser más escéptico para evitar los problemas del dogmatismo. Y, en fin, ese es todo un otro argumento y otra cosa que estoy desarrollando ahí. Pero bueno, entonces eso es lo que quería pues compartirles. Como les dije, no soy un gran experto en ese tema, no es un tema al que me dedico así profesionalmente, entonces no tengo así muchas cosas grandes, importantes que decir. Yo creo que eso sería un buen punto de partida, así poner esas cosas sobre la mesa y pues a partir de eso generar una discusión, preguntas, un diálogo. ¿Qué les parece? Me parece muy bien, doctor Darin, porque pues yo me he encontrado muchísimo también con el tema de que hay personas que básicamente están en unas posturas que rayan con el absurdo, como lo que usted citaba del viaje a la luna. Mm, Y hace poco estaba viendo un documental de televisión alemana donde hablaban de ese tema y ellos explicaban que realmente eso sucedía no tanto por la mentira en sí, sino que aparentemente nosotros por naturaleza somos irracionales. La teoría que explicaban ahí, creo que era un sociólogo el que estaba hablando, él decía que pues realmente descendemos es de los seres humanos que se sesgaban, no del ser humano que era crítico y entró a la cueva a ver si había osos. Ese no dejó hijos. Entonces, pero el tema es que, ahora con lo de la pandemia, con lo del coronavirus, esto se ha exacerbado a un nivel impresionante, o sea, ya empieza a afectar casi que la salud pública, no sé, eh, o sea, queda uno un poquito sin base, uno no sabe realmente cómo a veces abordar esos temas con las personas, porque pues yo entiendo que alguien pueda diferir de la argumentación de otra persona, pero es que un gran porcentaje de la población literalmente vive en un mundo de fantasía que no tiene nada que ver con la más mínima realidad. ujú. Pues de hecho, eso este ejemplo de los astronautas y la NASA, lo planteé como un ejemplo de una creencia que uno puede tener sin consecuencia alguna realmente. Eh, o sea, no afecta a la vida de uno si piensa que los astronautas no llegaron a la Luna, ¿no? Hasta le puede conferir cierta, o sea, ser miembro de un club, ¿no? Es algo psicológicamente ah, ah, ventajoso y hay motivos psicológicos para ese tipo de creencia, pero no afecta o amenaza a la vida misma. Y lo planteé ahí para compararlo precisamente con lo que está pasando con la pandemia y la cuestión de las mascarillas, que en los Estados Unidos se ha politizado mucho, ¿no? Claro que puede haber un debate sobre la efectividad de las mascarillas y cosas por el estilo. Y si uno disiente por razones pues, científicas, racionales, es aceptable. Pero hay muchísima gente que rechaza ponérselas no por razones racionales o científicas, sino puramente políticas. Y eso me extraña mucho porque no es una creencia como lo de la NASA y los astronautas. Eso es algo que potencialmente te podría matar. Y entonces estoy tratando de dar cuenta de eso, de alguna forma. ¿Cómo, em, cómo dar cuenta del proceso que la gente adopta utiliza para adoptar nuevas creencias o para cambiar creencias que han tenido anteriormente, ¿no? Eso pasa con nosotros. Llegamos a creer nuevas creencias, nuevas cosas y cambiamos creencias anteriores con respecto a nueva información. Peirce explica esto muy bien en su escrito que se llama La fijación de la creencia. Ahí lo explico en el libro que enseñaste, Shane. Entonces, Peirce en este escrito caracteriza el razonamiento como iniciado por una irritación, ¿no? Empezamos a pensar, empezamos a razonar, a analizar algo de forma lógica cuando tenemos una duda, ¿no? Si no tenemos duda alguna, no tiene caso pensar.
Y describe esa duda como una irritación. Y el chiste del pensamiento es eliminar esta irritación para poner en su lugar algo placentero, que es el estado de creencia, ¿no? Donde, bueno, quizá no sea un placer positivo, pero al menos es la ausencia de esta irritación, de la duda. Y esto se escribió en el siglo XIX y hoy en día me parece no ingenuo, pero muy lejos de la realidad. La gente no experimenta esa sensación de irritación, ¿no? Ah, menos alguien como Wittgenstein. Wittgenstein era famoso por ser atormentado por sus ideas y tenían que cuadrar y no podía soltarlo hasta haber resuelto algún tema, ¿no? La mayoría no somos así. ¿Y a qué se debe eso? Condicionamiento social, ideología, cuestiones afectivas. La verdad es que el bicho humano es un bicho bastante raro y muy lejos de los vulcanos, ¿no? Como el señor Spock. Entonces, pues eso es lo que estoy explorando ahora con esta serie de videos que estoy haciendo. Ahora estoy revisando diferentes teorías de la ideología, ¿no? Empezando con Marx. Marx veía o sea, cuando la gente, ahorita en Estados Unidos hubo las convenciones de los republicanos. Y pues uno escucha a los que apoyan a Trump diciendo cosas que le parece uno bastante extraño, una locura. O sea, a mi gusto, patentemente ideológico, ¿no? Ah, quiero saber si eso es correcto. Yo creo que es un fenómeno mucho más complejo. Marx, Marx caracterizaba la ideología como una conciencia falsa, ¿no? Una forma en que, bueno, la clase dominante, la burguesía, distorsionaba la realidad con ciertos discursos. Y entonces era cuestión de decir la verdad, desenmascarar esta mentira, esa distorsión, esa ideología, para que la realidad se vea plenamente, claramente. Y así la gente diría, ay, estaba yo equivocado. ¿Cómo? Estaba yo engañado. Ya he visto la verdad. Esto no sucede. Eso no sucede. Uno, así como la persona que me escribió, segurísimo de que lo de la NASA fue una farsa, un show. Entonces, en fin, estoy dando vueltas sobre estas dudas mías, ¿no? Para responder un poco a lo que comentaste. Yo no tengo todavía una respuesta. Hay muchos factores involucrados en este fenómeno que estamos viviendo. Y uh, una cosa yo creo que es muy importante analizar, y es algo que los teóricos de la ideología, desde Marx hasta el filósofo alemán Habermas, que todavía vive, no han discutido realmente, que es la transformación que ha efectuado el entorno cibernético en que nos relacionamos y la forma en que los algoritmos intervienen y manipulan nuestra conducta de una forma que no puede explicarse como un engaño o una falsa conciencia, ¿no? Es decir, aquí no hay una representación como un discurso, algo que oímos, algo que vemos, sino un proceso muy sutil que está tejido dentro de la misma dinámica y la forma en que actuamos y nos navegamos en Internet, que configura muchas cosas, las cosas que vemos en nuestro muro, las noticias que nos llegan, y el tenor, el tono de las cosas que vemos. O sea, las cosas violentas, la agresión es más rentable que cosas pacíficas, porque la agresión y el miedo es mucho más manejable, mucho más... no sé, estoy investigando todo eso todavía. Así que mejor me callo. Sí, quiero abrir la discusión. Yo pensaría que veo aquí en el chat personas que quieren hacer preguntas.
Con mucho gusto. Entonces, maestro Juan Builes, para que por favor gestione eso. Eso, Sí, sí. Doctor Darin, hay una pregunta del señor Luis Alfonso Iriarte, que es la siguiente. Él dice, ¿hasta qué punto la humanidad es capaz de aprender de las experiencias límites y traumáticas? ¿Está bien esa pregunta? ¿La comprende? sí, es una pregunta profunda, la verdad. Em, ¿En qué medida puede la humanidad aprender de experiencias límite? Sí, señor, y traumáticas. Sí. eh, Auschwitz. Hemos aprendido de Auschwitz. Yo preguntaría. ah, ¿Ha habido genocidios antes y desde entonces? Yo diría que soy pues pesimista al respecto. Algo que sí podemos notar en la historia, especialmente la historia, cuando pintamos la historia moderna liberal, ¿no? Que parte de la ilustración, es una historia de progreso. Las cosas van mejorando. Estamos mejores ahora que antes. Y en la ciencia podemos dar cuenta de como dicen, una acumulación, digamos, en el acervo de nuestro conocimiento. Es algo cumulativo, eso es lo que quiero decir. En ese sentido, aprendemos y nuestro conocimiento anterior se modifica hacia el futuro. Simplemente revisando la historia, y al menos que uno sea hegeliano, ¿no? Terminando, pues, al final de la historia, pues, en la armonía total, lo que uno ve, pues, es una carnicería. Y esto indica que los seres humanos no aprenden. El aparato ético, por así decirlo, nuestro conocimiento ético, nuestro ethos, nuestra forma de vivir en sociedad con otros. Pues, si no fuera por la institucionalidad, las instituciones, yo creo que seguiríamos viviendo en el estado de guerra de todos contra todos, como decía pues Hobbes en el Leviatán, ¿no? O sea, las instituciones son como una especie de memoria histórica que se solidifican digamos, moldean nuestra conducta de una forma casi estructural en la sociedad. Ahora mismo, gente como Trump y Bolsonaro y Putin están destruyendo, bueno, especialmente Trump, me parece, está destruyendo estas instituciones políticas, democráticas. Y me da mucho miedo lo que viene adelante. Esa es una primera manera en que yo respondería esta cuestión de aprender del trauma y el catástrofe que es la historia, o que son incidentes particulares. Por otro lado, estoy trabajando yo doy la materia de filosofía política en la Facultad de Filosofía, aquí en mi universidad. Y muchas veces terminando el semestre, terminamos leyendo un libro que se llama La teoría de la justicia, de John Rawls, que es el libro más importante en filosofía política del siglo XX, básicamente. Y ahí tiene una forma de entender, digamos, de racionalmente derivar los principios, los principios por los que una sociedad debería organizarse y estructurarse. Y semejante estructura sería la justicia. El chiste es que eso es racionalmente deducido de una forma compleja y muy interesante. Hay un filósofo, escritor mexicano que se llama Luis Villoro, que
tiene un escrito donde critica esta postura de Rawls y dice que el conocimiento de la justicia proviene a través de la experiencia del sufrimiento. Y él habla del así llamado tercer mundo y no de la racionalidad del primer mundo. Me llamó mucho la atención esta afirmación suya. Y pues cómo entender una acción política que se basa en una experiencia del sufrimiento, ¿no? Estoy explorando eso con algunos autores de la así llamada Escuela de Frankfurt, Teodoro Adorno y otros. Pero bueno, digo, es una pregunta profunda, pero en general mi respuesta es negativa y pesimista, desafortunadamente. ¿Qué más preguntas? Veo aquí 8 personas, hay varias preguntas. El señor Jorge dijo que quería pedir la palabra. ¿Será que le damos un Por favor, espacio sí. al maestro Jorge Luis? Buenas noches a todos, Buenas noches. compañeros. ¿Cómo estás? Realmente es Buenas un noches. orgullo, es muy emocionante compartir con el doctor Darin una charla tan importante como la que está brindando, ¿no? Compartiendo prácticamente todos los postulados que nos transmite. Sin embargo, como bien venimos argumentando o hablando, el problema no es tan sencillo, ¿no? El problema a veces como que no es suficiente con que haya un pensamiento racional, ordenado, que conduzca a la crítica, a tener pensamientos o una forma de pensamiento mucho más elaborado, sino que las cosas no son en blanco o negro. No quiere decir que si yo puedo adoptar esta forma de pensamiento crítico, pudiera dar pasos a convertirme en una mejor persona o ayudar a construir una mejor sociedad. Precisamente lo que dice el doctor Darin nos recuerda lo que pasó en Auschwitz y lo que ha pasado en muchas cosas, no solamente en Auschwitz. Precisamente las mentes quizás más racionales de la época y de ahora eran las que participaban de toda esta carnicería, de todo este sistema oprobioso contra las demás minorías, ¿verdad? Tenemos ejemplos muy importantes como Carl Schmitt, ¿no? Una mente brillante, absolutamente brillante. Nadie podría decir que Carl Schmitt tiene ausencia de pensamiento crítico, lo contrario, es un pensamiento tremendamente sofisticado, tremendamente lógico, tremendamente crítico incluso también. Quizás sí se aparta un poco de los principios de la ciencia, ¿no? No dañar y el principio de beneficio. Otro ejemplo que es de los más desconcertantes podría ser Heidegger también. Una mente como esta también, por voluntad propia, se acogió al Reich, ¿no? Hizo el juramento, lealtad y una cantidad de situaciones que uno realmente queda desconcertado. Es como si no bastara con eso. Quizás hay algo más allá me refiero a lo que la pura técnica de pensar de una manera sofisticada podría contribuir a lo que estamos haciendo, ¿no? Otros ejemplos que podría traer de una manera para criticar lo que estamos hablando es el clero, ¿no? Nadie podría decir que el alto clero del Vaticano, con todas esas políticas conservadoras, con políticas que inclusive se intrometen a la libertad de las personas, ¿no? Con políticas que tienen que ver precisamente con la libertad de tener o no tener hijos, ¿verdad? Hicieron en todo el papado de Juan Pablo II duplicaron la población mundial, tomaron cartas sobre las determinaciones que las personas tenían que tener. Eso en ligero. Resulta que hay muchas situaciones que se van tejiendo tras de nosotros con un halo de autoridad. Quizás la falta en la crítica de nosotros nos conduce a aceptar de una forma ciega lo que estas personas van construyendo, ¿no? Pero es más que todo para denunciar de una forma amigable, pues, que no es garantía, que hay mentes muy brillantes capaces de crear a través de un pensamiento ordenado
sistemas oprobiosos. Otro ejemplo, por ejemplo, toda la tecnología del pensamiento que estuvo detrás de la decisión de arrojar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y eso no lo hizo personas ignorantes, lo hicieron personas entrenadas en política con una mentalidad racional altamente estructurada también, que sin embargo tomaron la decisión de a cantidad de personas inocentes. Y las barbaries que decía el doctor Darin y quizás los otros compañeros que se han venido repitiendo de manera sistemática en todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, las guerras de Irak, las dos guerras de Irak, las invasiones a Afganistán, la cantidad de los ríos de sangre, los ríos de muertos sin ningún sentido. Más allá de tener algo, algunas ganancias, no hay nada en un marco jurídico, en un marco legal, en un marco incluso de inversiones que permite que se tomen determinadas actuaciones, nos lleva a pensar, o es la duda que yo tengo, no la duda, perdón, no, es la absoluta certeza que tengo de que no es garantía tener una mente bien entrenada únicamente en pensamiento crítico, que es un primer y gran paso que hay que dar. Creo que hay algo más allá a veces que sencillamente, y está en el campo de la moral, en el campo de la ética, ¿sí? Tendríamos que entrar a explorar si los Darren tiene algo acerca de eso para que me pudiera colaborar con la construcción que estoy intentando presentar ahorita. No escuché todo, un poco, estaba un poco, pues, el audio mal, pero definitivamente lo que usted señala es lo que en filosofía, especialmente en la tradición de la Escuela de Frankfurt, llaman la razón instrumental, ¿no? Eso es algo que señala Adorno y Horkheimer en su famoso libro La dialéctica de la ilustración. La manera en que la ciencia occidental proviene de una condición inicial mítica, donde la gente pues tiene miedo de lo que sucede en el mundo, no entiende lo que está pasando, los truenos, rayos, etcétera, etcétera. Entonces, pues atribuyen fuerzas a dioses y cosas en la naturaleza que en un intento de controlar su entorno, controlar su experiencia. Entonces, con la llegada de la ciencia, este control o dominación de la naturaleza de forma instrumental, ¿no? Para controlar la naturaleza, para apaciguar nuestro miedo, tiene el efecto, según esos autores, de ser contraproducente en la medida en que convierta a nosotros mismos en objetos para ser controlados, ¿no? Entonces el ser humano pierde su libertad, su interioridad, y todo es agarrado, calculado, manejado, manipulado, no solamente en lo exterior, sino en lo interior del hombre. Muchos han comentado como los males sociales, psicológicos del siglo XIX, siglo XX, tiene que ver con ese efecto. Pero, en fin, sin duda, es un arma de doble filo, ¿no? Es una cosa necesaria, pero en sí, o sea, en sí la lógica, estuve en un examen profesional hace unos días, y alguien le preguntó al sustentante, ¿cuál es el portador de verdad? Y no supo responder, estaba dando vueltas para aquí, para allá. Dijo, ¿cuál es el portador de verdad? El portador de verdad en la lógica es la proposición, simple y sencillamente. Hay, como esclarece Peirce, hay tres elementos, digamos, del razonamiento. Está el elemento básico, que son los términos. Luego está la conjugación de los términos en una proposición, y ahí es donde encontramos verdad o falsedad, porque la proposición dice algo sobre el mundo. Y luego tenemos el silogismo, donde juntamos diferentes proposiciones para ver su relación de validez, ¿no? Como argumento. Entonces tenemos término, proposición, argumento.
Y la lógica, en el tercer sentido de ser un proceso de argumentación, no nos dice la verdad, solo dice que algo, si un argumento es válido o no, o si hay falacias ahí. Entonces, la lógica y la razón, en cierta concepción del asunto, son instrumentos, o sea, son medios que nos permiten llegar a un fin. Aristóteles habla de esto de alguna forma. Aristóteles habla de dos virtudes, la virtud moral y la virtud intelectual. La virtud moral son las disposiciones que uno tiene de actuar de cierta forma en ciertas situaciones. Son disposiciones que se inculcan por la educación de los papás en la juventud a un joven, ¿no? Entonces, si tienes buenos papás, esos papás inculcan en ti la virtud moral, o sea, te dan ciertas disposiciones. Y luego está la virtud intelectual. Puede que tengas la mejor virtud moral en el mundo, pero si no sabes cómo realizarlo, va a ser inefectivo, no vas a vivir bien, ¿no? Entonces, las dos virtudes son importantes, pero señala, entonces, la virtud intelectual es el medio y la virtud moral es el fin. Entonces, una persona que, como usted comentó, con mucho poder racional y todo eso, puede tener una virtud intelectual bárbara. Pero si su virtud moral ha sido corrompido de joven, pues ahí tenemos los grandes carniceros de la historia, ¿no? Entonces, yo diría que el pensamiento crítico es una condición necesaria, pero no suficiente para abordar y comprender este mundo, para formar juicios acerca de cómo actuar y qué hacer, ¿no? También está el otro lado, pues, moral, y eso no está escrito en las estrellas, no es algo que puede deducirse, es algo que tiene que ser consensado, ¿no? A través del diálogo. El problema es que hoy en día este diálogo está estancado, está polarizado, parece imposible. Hola, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos. Y gracias al señor Iriarte por cederme ahí el paso, la manito arriba. Tengo una inquietud. El pensamiento crítico, pues obviamente, ya lo han explicado, se basa en la racionalidad, pero pues no se podría dejar de lado en el ser humano las emociones. Es parte fundamental del ser humano, las emociones, cómo asume ciertas realidades, y eso va directamente ligado a su entorno, a dónde nació, a su cultura, a sus padres, a toda esa información que ha recibido. Y en esa información también está la parte, como yo la llamaría así, como de la lealtad hacia el clan, algo así, en lo que para ser parte y de la aceptación y sentirme aquí cómodo, yo voy a dejar de tener una postura crítica, de generar un pensamiento crítico por estar a favor de ciertas posturas y que generalmente pueden ser polarizadas. Entonces, mi inquietud es, si es inevitable porque somos seres humanos y tenemos, nuestras emociones están ahí, ¿de qué manera se podría equilibrar esto para tener un buen pensamiento crítico, pero no sería, entonces ahí me lo digo como eso cuando uno tiene una vocecita que le dice, bueno, sí, pregunta, pero también podría ser que no estamos siendo sanos emocionalmente, no somos personas sanas por no meter lo espiritual, y que eso nos impide llegar a un pensamiento crítico. Gracias.
me vino a la mente pues, la imagen otra vez de Wittgenstein. No sé si conozcan ustedes bien a Ludwig Wittgenstein, famoso filósofo del siglo XX, austriaco, alemán. Pero era casi como ese señor Spock, de alguna forma. No tenía gracia social y caía muy mal a la gente porque decía las cosas tal cual eran y lo que pensaba, sin pensar en cuestiones sociales. Obviamente nosotros vivimos en un entorno social y como dije en mi plática, pues no somos robots, ¿no? Tenemos valores morales y gustos estéticos. Entonces, yo diría, bueno, acudiendo otra vez a mi filósofo de cabecera, Charles Sanders Peirce, él mismo en el siglo XIX reconoce eso. Peirce es un gran lógico del siglo XIX. Aportó muchas cosas muy importantes a la lógica. Pero él mismo reconoce que la actividad racional, el proceso de razonamiento es una cosa muy rara, es decir, no se da mucho. Y qué bueno, si tuviéramos que pensar todo, no podríamos actuar de la forma humana en que actuamos. La mayor parte de nuestra conducta proviene de fuentes instintivas o inconscientes o habituales, es la palabra de Peirce, ¿no? Entonces, el afecto o la emoción es anterior, tanto ontológica como lógicamente para Peirce, a la razón. La razón, digamos, es una condición emergente a partir de una base afectiva. Es debido precisamente a una base afectiva que podemos sentir la irritación de la duda. Si no sintiéramos eso, no tendría chiste pues razonar, no habría una cosa que lo provocara. El problema es cuando las emociones pues vienen a interferir, digamos, en un proceso netamente racional de razonamiento. Entonces, mi respuesta general sería que lejos de ser un impedimento, la afectividad o las emociones, y hay muchos estudios desde la psicología y también desde la filosofía, son parte integral del proceso de razonamiento. Si no existiera, seríamos robots y no lo somos. Y debido también a la afectividad, es otra forma en que Peirce entiende el razonamiento. Bueno, mucha gente que ofrece eso del pensamiento crítico o critical thinking, le ponen pensamiento crítico y creativo. Esto porque tenemos que generar hipótesis. Cuando estamos tratando de entender nuestro entorno, esto quiere decir que no entendemos algo, tenemos una duda. Lo cual quiere decir que una de nuestras creencias tiene que alterarse, cambiarse de alguna forma. Tenemos que sustituir una con otra. Pero esta otra no es obvia, no está a la vista. Si estuviera a la vista no habría problema. Entonces tenemos que generar eso, y eso Peirce lo llama la hipótesis, ¿no? Hay tres formas de inferencia. La deducción, ¿no? Del clásico silogismo, la inducción y lo que Peirce llamaba la abducción, que es el proceso de hacer una hipótesis. Sin embargo, la hipótesis no puede generarse de forma lógica. No puede ser la conclusión de un silogismo. Tiene que ser el punto de partida de eso, ¿no? Entonces, las hipótesis, muchas veces llegamos a ellas a través de asociaciones con otras experiencias a las cuales llegamos precisamente a través del sentimiento o del afecto. Se nos hace, ¿no?, que X cosa sería razonable. Y eso debido a su similitud con otra experiencia que experimentamos de forma afectiva. Vaya, entonces en muchos sentidos las emociones y los afectos es todo un tema y lo que digo es nada más rascar la superficie. Pero de entrada es muy necesario para el razonamiento.
Muchísimas gracias. Espectacular. Entonces, si es tan amable, le vamos a dar la palabra al señor Álvaro Iriarte, si está por ahí, para que por favor nos comente entonces su duda. Bueno, Muchas gracias. no, no, gracias por darme la palabra, Darren. Fan absoluto. Yo también soy filósofo de formación. Y gracias a Aquí. ti pasé muchos parciales, así que le debo mucho, varios videos. También tengo aquí el libro y quería hacerte una pregunta muy concreta de Sí. pues, tu filósofo de cabecera, Peirce. En la página 106 del capítulo La semiótica, hay A un... ver, lo tengo yo. Perfecto. ¿Qué página? 106. 106. Ajá, Hay la figura 3.2. ajá. Aquí, bueno, el representante representa... ¿cómo es? Esa parte lo veo. Claro, eso. Eso, sí. Bueno, Entonces, ¿cuál es la pregunta? la pregunta es la siguiente. Creo que por lo que parece que ilustra y lo que explicas es el representante observa el objeto y lo interpreta y un representante vuelve y va transformando ese objeto. Pero lo que me doy cuenta es que en la relación del diagrama, el objeto nunca es tocado realmente por el sujeto que lo interpreta. Entonces mi pregunta es, ¿el objeto en Peirce es un noúmeno kantiano? Parece que no hay una... el sujeto no logra, digamos, acceder de lleno al objeto. Te preguntaría como epistémicamente, em, ¿qué consecuencias da esto al sistema filosófico de Peirce? Me parece que, bueno, que la parte de la semiótica, en verdad, la lógica, porque, bueno, para Peirce la semiótica es lo mismo que lógica. Entonces quisiera, bueno, la pregunta en concreto es, ¿el objeto en Peirce es como un noúmeno kantiano o me estoy equivocando horriblemente? El No, resto, flores y gracias por tus videos. es muy buena pregunta y buena observación. Sí, efectivamente, en esa figura, el objeto queda así como fuera. Y lo que se va desarrollando son los interpretantes que se van generando, ¿no? Entonces, inicialmente hay una relación entre lo que técnicamente Peirce llama el representamen, porque los tres juntos es lo que él llama el signo, ¿no? Pero el representamen es lo que normalmente nosotros llamamos el signo, una palabra, un dedo señalando, lo que sea. En fin, hay una relación inicial entre un representamen, un signo, digamos, y el objeto. Esa relación es capaz de determinar lo que Peirce llama un interpretante. No dice interpretación porque no quiere que su semiótica se antropologice, o sea, no quiere que sea antropológico, es decir, no es algo simplemente de seres humanos. En vez de ser antropológica, su semiótica es lógica. Caracteriza en general a las relaciones en el mundo, en el cosmos. Entonces, Peirce rechaza el dualismo kantiano, rechaza como Hegel la noción de una cosa en sí misma que no podemos conocer. La forma en que Peirce, tiene una distinción entre el objeto inmediato y el objeto dinámico. El objeto inmediato es el objeto tal y cual aparece en cualquier signo determinado, ¿no? Individual. El objeto tal y como aparece al final de un largo proceso de interpretación, de la generación de muchos interpretantes a partir de una comunidad muy extensa y muy amplia de investigadores, es lo que llama el objeto dinámico. Ahora, algunos han dicho que sí, eso es muy parecido a un noúmeno, como en Kant. Sin embargo, Peirce trata de evitar este problema epistemológico que ha caracterizado toda la modernidad, desde Descartes hasta Kant, ¿no? De cómo relacionar lo que es las representaciones que tenemos aquí dentro
con objetos en el mundo, él destruye este modelo y pone en su lugar un continuo semiótico donde la diferencia entre mi conciencia y los objetos que conozco es una diferencia no de tipo, sino solo de grado, ¿no? Entonces, a lo que voy es que Peirce trata de resolver ese problema de forma asintótica a largo plazo, ¿no? Es decir, en cualquier momento dado, la información que tenemos es parcial y sesgada, suena muy hegeliano en ese sentido, pero al fin de cuentas, a ver, dice Peirce, ahí lo digo en el libro en alguna parte, dice, la verdad, dice algo así, la verdad no es más que la opinión, la verdad es la opinión de la comunidad de investigadores más amplia posible a largo plazo. Y el objeto de su opinión es lo que queremos decir por lo real. Entonces, ahí tenemos pues un juicio, ¿no? La opinión, que al fin de cuentas queremos caracterizar como verdadero. Y por el otro lado, el objeto de su opinión, lo real. Entonces dice, a largo plazo se acercan, se acercan, se acercan. Entonces, el punto es que Peirce no cree, digamos, en un cosmos estático y finalizado, como Kant, ¿no? Para Peirce hay tres categorías básicas, como ya habrás visto en el libro. Se llama la primeridad, la segundidad y la terceridad. Cosas que no voy a explicar aquí porque tardaría mucho. Pero el punto es que para Peirce existe siempre la posibilidad de caos, de espontaneidad, de novedad en el cosmos. El cosmos no llega a cerrarse, digamos, en un sistema perfectamente racional como encontramos en Hegel, sino que nuestro conocimiento siempre será una aproximación, porque siempre habrá accidentes, mutaciones, irrupciones, espontaneidad, novedad, caos, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Al inicio en el cosmos había mucho, el cosmos estaba muy, muy indefinido. Con el paso del tiempo, la regularidad se va tomando forma, las leyes de la naturaleza y todo eso está más y cada vez más regular en su conducta, pero no de una forma total. Entonces, debido a eso, en Peirce, debido a que no llegamos a una perfecta coincidencia de objeto y juicio como en Hegel, en el espíritu absoluto, pues no alcanzamos ese objeto en su total plenitud. Entonces, sigue siendo de alguna forma como un noumeno. El problema se discute entre los peircianos, pero no hay unos lo acentúan, otros pues lo mitigan con otras cuestiones, pero en fin. Espero que esto más o menos te haya ayudado con... Leeré más Peirce. Bueno. Angie Blanco preguntó, ¿cómo generar el pensamiento crítico en los niños, teniendo en cuenta que el sistema educativo que predomina es el tradicional, donde se concibe una enseñanza lineal, viendo el aprendizaje desde la memorización y pasividad del alumno? ¿Cómo generar el pensamiento crítico en los niños? Muchas gracias. En filosofía, en el mundo filosófico hay una cosa que se llama filosofía para niños. Y siempre me ha dado cierta cosa eso. Yo creo que no debería enseñarse filosofía a los niños. Los niños por naturaleza son ya filosóficos. Ellos preguntan ¿por qué está azul el cielo? Eso es una pregunta filosófica, ¿no? Y precisamente ese sistema educativo los pega
y se vuelven en zombies y autómatas y dejan de ser, ¿no? En vez de formarse, se deforman, como quien dice. Entonces, de hecho, hay una famosa figura de Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra, cuando habla de las 3 transformaciones, ¿no? El espíritu humano se convierte primero en este camello, que es el animal de la carga, recibe la enseñanza y todo eso y marcha hacia el desierto. Luego se convierte en león, que es el rey de las junglas, es su jefe, hace lo que quiera, dice, no, yo no tengo que hacer eso. Y la última transformación es el niño. Dice Nietzsche que el espíritu humano, en su transformación más excelsa, más alta, es la transformación en niño. El niño es como una rueda que se mueve a partir de su propio centro. Es la inocencia, es el decir sí, es la creatividad, como todos reconocemos en los niños. Y por mucho que criticaba a Jesús y la iglesia, pues Jesús también dice que los niños se acerquen. Hay cierta sabiduría en los niños. Sin embargo, como dije en mi plática, hay muchos proveedores en la sociedad, ¿no? Que ahora llegan de forma mucho más fácil y constante a los ojos de los niños a través de esas pantallas a las que todos estamos mirando. Entonces, yo soy soltero, yo no tengo hijos, entonces y nunca he enseñado a niños, entonces no soy la persona indicada para responder esa pregunta, la verdad. Yo creo que definitivamente no lo haría, vaya, no sé si decir definitivamente, pero incorporarlo como una asignatura obligatoria en la escuela y por aquí, para allá, tiende a matar a la curiosidad del alumno, ¿no? Es decir, lo que tiene que cambiar es nuestro sistema educativo, así de sencillo, y por muchas razones. Entonces, vaya, si yo fuera papá, eso sería una preocupación mía. Yo pienso en mis propios papás. Mis papás no me enseñaron pensamiento crítico, no me enseñaron esas cosas. Yo no sé cómo. Yo creo que en mi caso fue esta atracción hacia como personajes en la tele, como el señor Spock, ¿no? Y luego otros maestros en la escuela, pero si yo tuviera, digamos, una enseñanza en estas cuestiones, que vino después, al estudiar formalmente la filosofía, si lo tuve antes, era de una forma natural. Yo creo que es mejor así. Hace tiempo leí la biografía de, ¿cómo se llama? Carl Sagan, que es otro héroe mío. Me fascina, me encanta Carl Sagan. Y pues su enseñanza de niño y cómo su papá le enseñaba esa forma de cuestionar y ser curioso con respecto al mundo. Leí el otro día un científico, un astrónomo, dice, pasamos el primer año o 2 años de la vida del niño enseñándoles caminar y luego, después les decimos que se sientan, que se callen, ¿no? Es decir, primero que caminen y luego les enseñamos a ir a la escuela, sentarse y callarse y tomar apuntes, ¿no? Es una cosa loca. Yo no soy pedagogo, no soy padre, no tengo hijos, nunca he dado clases a niños, entonces no soy la persona indicada para responder esa pregunta, pero eso sería más o menos mi apreciación. Jane, quería comentarte que el otro día pensé en ese chocolate muy típico de Colombia que me compraste alguna vez. ¿Cómo se llama?
Anaranjado, en ese empaque anaranjado. Ah, el chocorramo. Eso, ¿cómo se me antojaba el otro día? Fue la primera vez contigo que lo probé, me gustó mucho. Sí, sí, tiene ese efecto regularmente. Sí, eso veo. Sí. Muchas gracias. Sí, pues realmente, doctor Darin, no me queda más que darle las gracias. Mucho, mucho agradecimiento en nombre del equipo, de la Orden y de la Fundación Mente en Orden, porque pues la política nuestra es ser interdisciplinarios, por lo mismo que usted estaba exponiendo, porque fácil se cae en un corral intelectual y termina uno matriculado con un equipo A o B. Entonces, nosotros el tema lo manejamos de una manera bastante sui generis, ¿sí? Y pues un gustazo verlo nuevamente, pensando de No, pronto cómo mandarle una caja de chocorramos. contrario, Realmente, maestro, muchas gracias a usted. Me ha dado mucho gusto ver a este grupo unido por la cuestión budista, pero hablando de ciencia y filosofía, esas cuestiones intelectuales, además del estudio de las sutras y demás cosas espirituales y meditativas del budismo. Entonces, es el grupo más interdisciplinario budista que he encontrado, y la verdad que me ha dado gusto compartir con ustedes y dialogar, y pues verte de nuevo la cara, Shane, es un gran gusto. Ojalá ya pasando esta pandemia, pues supuestamente el próximo semestre, en septiembre de 2021, sí, voy a estar en un encuentro en Manizales, sí. de la Sociedad Persiana Latinoamericana, su primer congreso. Va a ser en Manizales. Ojalá haya pasado la pandemia y vaya yo, y ahí nos veremos. Nos podamos encontrar y te estaría invitando una bandeja paisa. No sé si alcanzaste a comer bandeja paisa. Muy bien. ¿Sí comiste bandeja paisa en Antioquia, no? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Es una bandeja, pero de este tamaño enorme. Mis compañeros que me invitaron, o sea, llegaron los platos y yo no podía comer ni la mitad, era tanta comida. Y ellos acabaron con todo. Me impresionó. Pero muy, muy sabroso el plato, sí. Doctor Darin, realmente fuerte abrazo y realmente le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Es espectacular esto porque de verdad que una mente colectiva es mucho más eficiente que una mente individual. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor, que esté muy Hasta bien. luego.